¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo y Gabriela Tiziani nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos, compañeros? Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buenísimo. Bueno, espero que sí, que estén muy bien y que no estén con algún dolor, con alguna cosa, porque hoy tenemos ganas de hablar de un dolor que tenemos todos, que en algún momento la pasamos, que es bastante molesto cuando aparece. Y por eso, bueno, le digo, vamos a traer esto que por ahí todos lo vivimos. Y la pregunta del día de hoy es, ¿cuál es el sentido biológico que tienen los dolores lumbares? No, vos que estás escuchando, ¿tuviste dolor lumbar? Seguro que sí. No creo que haya alguien que no le haya pasado. Entonces, bueno, esto tiene que tener un sentido biológico que es importante, seguramente. Uno puede decir, bueno, hice un mal movimiento, levanté algo con fuerza y no sé, y me tiró y no sé qué, pero si estás escuchando estos podcasts ya sabes que todo tiene un sentido. Así que bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué les parece? Vamos por ello. Sí, por supuesto que los movimientos bruscos o los malos movimientos, ayer me contaba una amiga que es fóbica a los ascensores y la habían invitado a una cena en un piso 21 y tuvo que subir 21 pisos. Claro, le dolía, obvio, ¿no? O sea, hay cuestiones que sí tienen sus causas. Le dolían las piernas, los gemelos, le dolían todo. Pero, claro, por ahí más específicamente le dolían los gemelos, ¿no? Habría que ver si era realmente causa de lo que tuvo que, del gran esfuerzo que tuvo que hacer, o también habría algo ahí para ella, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y no es menor también que yo tenga que subir 21 pisos, ¿sí? O sea, hay detrás, además del sentido biológico, hay todo una adaptación desde mi inconsciente a cómo percibo la vida. Bueno, esto lo traigo también para específicamente el dolor lumbar. Puede haber un mal movimiento, pero ese mal movimiento es también parte, ¿no? Del sentido biológico. Eh, entonces, vamos a primero a ubicarnos, que estamos hablando de movimiento, estamos hablando de estructura, también porque vamos a estar hablando del sistema osteomuscular, estructura y movimiento, en cuanto a también cuán flexibles podemos ser frente a determinadas situaciones. Y el dolor lumbar básicamente tiene que ver con una zona que representa muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, yo empiezo con una que es fundamentalmente el posicionamiento, cómo me paro frente a la vida. Tiene una significancia muy importante respecto de la autonomía y entonces frente a algún momento en la vida en donde tenemos que pensar cómo vamos por nosotros mismos, ya sea yéndonos de la casa de papá y mamá, o ya sea una separación, o tener que irme a vivir a otro lugar, otro país, o cualquier situación que realmente implique el moverme por mí mismo, ¿no? Sí, y agregando a eso, Euge, siempre pienso, ¿no? Cuando se habla de sistema osteoarticular, la idea esta del movimiento y la idea de sentirse o no en competencia de hacer algo, ¿no? De, por ejemplo, eso, avanzar, ¿no? Hay un sentido biológico que tiene que ver con avanzar.
Y las lesiones así osteoarticulares parten un poco de esta idea, ¿no? Porque digo, no es por el hecho de avanzar, sino porque más de una vez en ese avanzar nos encontramos con que puedo, no puedo, con creencias como bien, ¿no? De lo que uno cree que se puede, las creencias así, de lo que uno cree que es posible o no para uno, y muchas veces esa lucha interna en, bueno, voy a avanzar, pero no me animo, pero avanzo, ¿no? Y ese estrés característico. A mí me gustaba, o me quedó muy grabado de Luis Felipe un ejemplo que él decía, es donde va la montura del caballo, ¿no? Que es justamente lo que representa eso, ¿sí? El estar justamente como con alguien arriba, como con algo que me es un peso, ¿no? Con algo que justamente no me da esa autonomía, ¿sí? Y que de alguna forma respondo, como cuando estamos montando un caballo, ¿no? Que lo va llevando quien lo está montando. Y por otro lado, por la zona, ¿sí? También podemos pensar en la pregunta de qué me impide hacer, ¿no? O con qué tipo de movimiento está relacionada esa zona. Y dentro de esto, un punto y que se nota mucho en consulta también tiene que ver de alguna manera con la sensación interna de la persona, como de no sentirse a la altura o apto respecto a la sexualidad, ¿no? Bien, un poco como empezando a delimitar, ¿no? Sí, pensaba en esto de que decías de esto de sentirse a la altura, y por otro lado lo que decías, Euge, de cómo estar parada frente a la vida. Y a veces nos pasan momentos donde estamos, digamos, sentimos que la vida como está ahora, o nuestra vida como está ahora, en cuanto a nuestras responsabilidades, lo que debemos hacer, lo que se espera de nosotros y todo eso, obviamente frente a un estrés, ¿no? Una situación estresante, estamos estresados. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo o hay mucho para hacer, hay mucha carga, ¿no? Y ahí está donde va la montura, ¿no? Es el lugar donde se cargan las cosas. Entonces tengo mucha carga, mucho peso y está todo sobre mí. Quizás no estoy pidiendo ayuda, no estoy sacando algo de esa carga, repartiendo esa carga a otros. Y ahí me hace ver que esto de la forma en la que estoy parada frente a la vida en este momento no es cómoda para mí en este momento, no la estoy pasando bien. Y el dolor me está diciendo eso, me está diciendo, no me estoy sintiendo bien en esta forma en la que estoy hoy de pararme frente a la vida. Tal cual. Estos dolores creo que los comprendo esto mejor ahora, que es, este dolor nos invita a pensar esa disociación entre este animalito, ¿no? En cuanto con todo cariño le llamamos a nuestra biología, al cuerpo, que realmente sí percibe que no está cómodo. Es como este inconsciente biológico percibe que es muy exigido el lugar que está ocupando o la respuesta que tiene que dar. Es como si realmente esta biología fuera absolutamente inteligente en cuanto a que se da cuenta que hay una altísima incomodidad en esto que me estoy exigiendo. Pero cuando, claro, esta disociación desde cómo me percibo, desde lo mental, esto está bien, esto es así. Esto es lo que decía Semi de la competitividad. O sea, es una competencia en cuanto a que me compito conmigo mismo y también no sé si soy capaz de ser competente. Se juega fundamentalmente esto, es una valorización de mí mismo frente a compararme. Estas son como las palabras claves en todo esto. Es como sentirme, me pasó a mí, fue muy, muy claro en un momento de mi vida, al compararme con otros, yo no estaba a la altura. Es esta pregunta de decir, ¿cómo lo hacen los demás? Porque, o sea, yo no lo sé hacer, los demás saben algo que yo no. En cuanto a, por ejemplo, cómo me paro por mí misma, cómo sigo adelante.
Y esto era una sensación que yo tenía constante en mí, además de que yo estaba en ese momento estaba en un vínculo en donde realmente era bastante, no era de pares, sino que yo sentía que la otra persona sabía mucho más que yo cómo vivir la vida. Y cuando me separo en ese vínculo, realmente me quedé absolutamente desolada porque no sabía cómo. O sea, estoy hablando, no sabía ni cómo pagar los impuestos, ¿sí? Literal, y ya era grandulona. Entonces, frente a esa gran crisis, en donde yo ya venía acumulando no saber cómo lo hacen todos, me tuve que confrontar con la vida. Y literalmente tuve una hernia de disco entre el sacro y la quinta y quedé un mes inmóvil, lógicamente, porque si no sabía cómo seguir adelante, el cuerpo dijo, bueno, paremos, frenemos. Fue desesperante, fue muy doloroso, pero fue el sumum, ¿no? Fue como el colapso total en donde yo tenía que pararme en la vida. Y bueno, lo fui haciendo de a poco y fue justamente empezar a pararme en mi vida. Y ahí fue el gran cambio y la gran transformación. Además de la separación, que esto por ahí está bueno, la distinción que hacíamos al inicio de mí, de que hay también otra carga en este caso que tiene que ver con este dolor punzante, ¿no? Claro, sí. Cuando viene alguien con un síntoma que parte de lo que sea sistema osteoarticular, no sé, es relevante, ¿no? Desde la mirada de Hammer, el cómo es el dolor para esa persona, ¿no? Hay dolores que son como bien musculares, como la sensación esta de cuando entrenamos mucho y después tenemos ácido láctico, ¿no? A veces exacerbado ese dolor, pero digo que responde a un dolor que más bien es muscular. Y después hay otros tipos de dolores, como decís vos, Euge, que son punzantes, que la persona siente que le quema por dentro, y que, claro, la verdad que en general mucho más desesperantes para la persona, ¿no? Porque son dolores fuertes, profundos y muy tajantes. Y eso en realidad lo preguntamos porque justamente, ¿no? Por un lado es esto que veníamos hablando, que decimos, bueno, esto responde específicamente a este tipo de conflicto, a no sentirse apto, a no encontrar el lugar. Mientras que esta segunda parte, lo que está citando UGD, los dolores que sean punzantes o dolores que se sienta como que me quema, ¿no? Responden a otro formato de conflicto que tiene que ver con estas famosas ya, ¿no? Quien viene escuchando el podcast, separaciones brutales de las que habla Hammer, de la sensación de que perdí a alguien, ¿no? Pero lo perdí de una manera de que me arrancaron a alguien de mi vida, ¿sí? Muy característico de situaciones que impliquen separaciones, a veces de pareja, o a veces en vínculos que nos funcionaban como estructurantes, ¿no? Como vínculos que sentíamos que eran estructurantes y de repente por X razón, no lo sé, un hermano o quien sea, ¿no? De repente ahora, no sé, no tenemos más relación, ¿no? Y ese tipo de dolores responden a esos formatos de cambio, ¿sí? Que tiene por supuesto las características que tienen todos los DHS, pero en esto se ven como muy claro, esta cuestión de como de lo inesperado, esta cuestión de que la persona se encuentra como sin recursos para administrar eso, en fin, se pone en juego bien en claro todo el modelo ahí, ¿no? Sí, y acá hay una gama, creo, de posibilidades, porque, digamos, lo que contaba Euge es muy extremo, a lo mejor. Incluso ese dolor punzante que hablaba Semi también, es como por ahí puede llegar a extremos, pero también hay pequeñas cositas, pequeños momentos que nos van pasando por ahí un poco más leve, pero que nos está hablando. Entonces yo tengo ganas acá de traer esto de no esperemos a que llegue la hernia de disco, sino que sigamos escuchando al cuerpo lo que nos va diciendo. Porque, por ejemplo, está también, a veces uno dice, bueno, pero la edad, ¿no? Siempre se atribuye muchas cosas a la edad. Y sí, pero a ver, uno está, no sé, cerca, entre los 40 y los 50,
es una edad donde uno tiene muchísimas responsabilidades y a lo mejor se carga de más. Y a lo mejor es una edad distinta para estar parado. ¿Qué sé yo? No sé. Una cosa es tener los hijos chiquitos y otra cosa es que de golpe sean adolescentes. O una cosa es que los hijos sean niño adolescente y otra cosa que ya se conviertan en adultos. Y entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto que decías, Euge, de decir, bueno, y ahora con este momento en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Y hay edades donde, más allá, no es solo por la edad, por un tema de deterioro del cuerpo, que yo tengo mis dudas con respecto a eso, sino es lo que, lo que digamos, también va cambiando nuestras vidas y que también hace que nos tengamos que reacomodar. Y más en el caso de que ya veníamos acostumbrados a una cosa que sí dominábamos, estábamos muy bien parados y más o menos sabíamos qué hacer, y ahora de golpe, ¿qué tengo que hacer ahora, no? Este tipo de cambios como el que hablabas, Eugen, no siempre son con separaciones trágicas o con cambios de la vida así inesperados, sino propios de la evolución, ¿no? Y ahí también hay a veces estos síntomas. Total, total, porque eso que estás diciendo, Gaby, es como algo súper importante, ¿sí? Súper importante y re interesante. Que en realidad nuestro cuerpo, ¿no? Tiene esta capacidad de readaptarse, y en esas readaptaciones, cuando modificamos un ciclo de vida, ¿no? Realmente se readapta, digo, nos cambia, nos modifica la corporalidad, es distinta nuestra corporalidad, ¿no? Si vemos una foto de hace X cantidad de años y vemos una de ahora, más allá del paso del tiempo, la posición del cuerpo es distinta. Y justo en relación a esto que estabas diciendo, Gaby, también pensaba, ¿no? que teniendo este desarrollo en PNL, de observar el cuerpo, de observar las posturas, de observar, ¿no? Es muy visible cuando alguien trabaja algo del sistema osteoarticular, sobre todo a nivel columna, como es en este caso, y se va de la consulta cuando eso realmente funcionó, cuando la persona le hizo sentido, cuando pudo hacer ese clic que estaba buscando, se va con otra postura en la columna, ¿no? Que generalmente suele ser más recta, pero digo, eso después en cada caso es distinto, pero sí que se ve bien en claro cómo se hace esa transformación, y a partir de ahí lo común que nos topamos es que esos dolores realmente empiecen a mermar, ¿no? Empiecen a bajar, empiecen a disminuir, o que simplemente se vayan, que la persona, digo, no tenga, digo, más ese dolor. Y también, agregando a todo esto, ¿no? En la parte médica, ¿sí? En la parte como de tratamientos, que más de una vez, estoy hablando con un amigo kinesiólogo, digo, también formado en 5 leyes, me contaba, por ejemplo, eso, dice, uno puede ver, ¿no? Una radiografía y decir, mirando la radiografía, decimos, che, a esta persona le está doliendo acá, ¿no? Y después nos cruzamos con la persona y nos dice, no, la verdad que ahí no me sucede nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene esa inteligencia de generar readaptaciones. Entonces no hay un correcto o incorrecto, sino hay algo que llega un momento en donde se solidificó, en donde encontré una estructura que me sirve, en donde me siento cómodo, en donde, ¿sí? Y eso lo refleja el cuerpo y obviamente lo refleja nuestras acciones, nuestra manera de manejarnos en el mundo, y nos da esa comodidad también, ¿no? Sí, ayer veía Dick Van Dyke, que es un actor que tiene 99 años, va a cumplir 100 el año que viene, y baila como bailaba cuando era joven. Y hacía los mismos movimientos, y ponían las dos imágenes de cuando era joven haciendo un movimiento y el mismo movimiento haciéndolo ahora. Aparte, hermoso, vestido de traje, descalzo, bailando, como flotando en el aire. Entonces, digo, 99 años. Entonces, ¿qué pasa con la edad? Cuando la postura del cuerpo, cuando el cuerpo está acompaña las emociones acompañan a ese cuerpo y el cuerpo acompaña las emociones de una manera donde se puede posicionar. No estaba encorvado, no tiene joroba, nada, o sea, tiene arrugas y canas, pero nada más que eso, digamos, es un cuerpo que está súper saludable. Nada, los escucho y súper interesante. Realmente, cuando yo llegué a ese estado, fueron muchísimos años de no saber cómo escuchar lo que estaba diciendo mi cuerpo. Me acuerdo que iba al quiropráctico y me decía, cuídate, porque esto termina en una hernia, cuídate. Yo no sabía cómo cuidarme, o sea, no entendía
Decía, pero ¿y qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No sabía si tenía que hacer dieta, si tenía que salir a caminar, si tenía que ir al gimnasio. Bueno, nada, era un poco de todo, pero lo fundamental era que yo no podía accionar sobre mi enorme incomodidad en ese momento, pues no sabía cómo hacerlo. Hoy lo puedo entender y en mi caso, bueno, tuve que llegar a ese dolor tan profundo para tomar decisiones muy profundas. Y eso para cada uno realmente viene el dolor a avisar o a convocarnos. Un poco como para cerrar el tema del sentido biológico, eh, voy a retomar esto que dijimos de inicio, que los dolores lumbares están asociados entonces a cambios de dirección, a conflicto con la autonomía, pero conflicto en cuanto a la valoración personal, ¿no? O sea, cómo me siento yo capaz de mi propia autonomía. Puede estar ligada obviamente a cuestiones económicas, por supuesto, y también va ligada a cuestiones de en relación a la sexualidad en tanto competencia, ¿no? Si soy competente, cuáles son mis competencias, cómo, bueno, vuelvo a, después de una separación, entro otra vez a verme como, bueno, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo volver a tener relaciones con otras personas? Entonces, y el peso, y asumido con peso, pero el peso y la carga es esa experiencia que tengo de mí mismo en relación a una super exigencia, ¿sí? Estamos hablando acá de ver la vida con una alta, como tener que responder con mucha carga y mucha exigencia, ¿sí? También, o sea, tengo que verlo así para que mi sistema osteomuscular tenga que estar respondiendo de esa manera, ¿no? Bien, perfecto. Me parece que está clarísimo y súper interesante el tema. El sistema osteomuscular es mucho más que esto y tenemos acá para varios capítulos para ir recorriendo la columna, pero sí está bueno que plantamos por lo menos la base de qué es la columna para el cuerpo y esto de pensar en cómo estamos parados frente a la vida y esto nos deja varias reflexiones para hacer de acá a que hagamos otro episodio relacionado con el sistema osteomuscular, los dejamos pensando, entendiendo que quizás los cambios siempre están, siempre hay cambios, en la vida siempre hay cambios, y eso muchas veces nos implica hacer un giro, como decía Euge, ¿no? Como un nuevo movimiento, y esos movimientos pueden resultarnos complejos, ¿sí? Así que bueno, esto, saber que la vida es cambio. Bueno, nos dejamos pendientes seguir hablando de, este, o- de, de esta parte del cuerpo tan interesante que es la columna Pedir para las ayuda es una próximas. clave. Pedir ayuda cuando realmente, Eso iba, sí, eso, pedir ayuda. exactamente. Compañía, lo que sea que necesitemos. A ver, voy de vuelta. Un muy buen tip para cuando estoy sufriendo algún dolor mínimo, máximo, como sea, relacionado con esa zona, es ese, pedir ayuda. Eh, no sé hacer algo, bueno, busco a alguien que me ayude a hacerlo y que además me enseñe a poder sí hacerlo yo. No alguien que lo haga por mí. Eso de que decías no sabía ni pagar una factura, bueno, ok, o pagar un impuesto, bueno, que te ayude a alguien, pero que además te enseñe a hacerlo. Ese tipo de cosas. Y después también repartir la carga, ¿no? En la montura. Que no esté todo sobre mi montura, sino repartir un poquito la carga con quien tenga que poderlo hacer. Eso también es otro tip que les digo las veces que me ha pasado, es instantáneo la forma en la que el dolor se va. No estoy hablando de una hernia de disco, pero sí de un dolor normal, sí, que aparece un día ahí que uno dice qué pasó acá. Tomar conciencia, repartir la carga
pedir ayuda y el dolor se va. Realmente es así. Así que bueno, los dejamos con tarea, que vendría a ser esto de ver cómo estamos parados en la vida y darle a nuestro ser esa seguridad de dónde estamos y de quiénes somos. Bueno, nos escuchamos la próxima. Gracias. Chau, chau. Abrazo. Hasta la próxima.